Imagina que estás en una ciudad moderna, rodeada de calles llenas de vida, con casas, comercios, escuelas y gente que hace su día a día con normalidad. Imagina que caminas por un barrio cualquiera, donde nunca pasó nada extraño, y de pronto el suelo se abre de manera repentina, formando un agujero perfecto, tan profundo que parece no tener fin, tan oscuro que nadie logra ver lo que hay al fondo. Eso fue exactamente lo que sucedió en Ciudad de Guatemala en 2010, un hecho que dejó al mundo entero con la boca abierta. Un fenómeno tan impactante que todavía hoy sigue siendo objeto de estudios, teorías, misterios y hasta leyendas. Bienvenido a Tentando el Secreto. Antes de comenzar, apaga la luz, coge unas palomitas y prepárate para descubrir lo que no deberías saber. Esto no es solo un vídeo, es una entrada a lo prohibido. En este canal hemos explorado otros fenómenos similares que han despertado asombro en todo el mundo. Hablamos del pozo de Barhout en Yemen, cargado de leyendas y supersticiones que lo hicieron famoso como la puerta al infierno. También nos adentramos en el misterio del Blue Hole en el Caribe, ese agujero azul en medio del océano que parece desafiar a los buzos y a la ciencia. Y por supuesto recordamos el Pozo del Infierno, también en Yemen, un lugar envuelto en relatos de espíritus y fuerzas desconocidas. Todos esos lugares nos muestran cómo la tierra y el mar esconden abismos que parecen venir de otro mundo. Pero hoy nos centramos en un fenómeno distinto, porque no apareció en el desierto ni bajo el océano, sino en medio de una ciudad viva y moderna, donde nadie esperaba que la tierra pudiera abrirse de esa forma. La historia comenzó a finales de mayo de 2010. Guatemala acababa de ser golpeada por la tormenta tropical Ágata. Las lluvias no habían dado tregua, las calles estaban inundadas, los ríos se habían desbordado y miles de personas ya habían perdido sus hogares. Era un país entero tratando de levantarse después de una catástrofe natural. Lo que nadie imaginaba era que el verdadero desastre aún estaba por ocurrir. El 30 de mayo, en la zona 2 de Ciudad de Guatemala, los vecinos escucharon un estruendo seco, como si la tierra hubiera explotado desde adentro. En cuestión de segundos, el suelo cedió. Asfalto, banquetas y edificios completos desaparecieron como si nunca hubieran existido. Lo que quedó en su lugar fue un agujero perfectamente circular, de unos 30 metros de diámetro y al menos 60 metros de profundidad. En cuestión de segundos, 3 casas fueron tragadas por la tierra. Dentro de ellas había personas. 2 fueron arrastradas al vacío y nunca se recuperaron. Una más fue reportada como desaparecida. Los sobrevivientes apenas podían creer lo que veían. El barrio se había transformado en un pozo gigante que parecía construido por fuerzas sobrenaturales. La noticia recorrió el mundo en cuestión de horas. Las imágenes aéreas mostraban un círculo oscuro en medio de una ciudad llena de edificios, carreteras y postes eléctricos. Desde arriba parecía el ojo de la tierra, una herida negra que había surgido de repente. Los medios internacionales lo bautizaron como el cráter de Guatemala. Algunos lo comparaban con el impacto de un meteorito, otros decían que parecía un portal hacia otro mundo. La perfección geométrica del agujero era tan impresionante que muchos pensaron que no podía ser obra de la naturaleza, pero lo era. Y lo más inquietante es que no era la primera vez que sucedía en esa ciudad. 3 años antes, en 2007, otro socavón gigantesco se había abierto en la misma capital, con más de 100 metros de profundidad. Ese también había devorado casas, calles y personas. Para los guatemaltecos, los agujeros en la tierra no eran una leyenda ni un mito. Eran una amenaza real. ¿Qué podía explicar un fenómeno así? Los geólogos comenzaron a investigar de inmediato. La primera explicación estaba en el tipo de suelo. Ciudad de Guatemala está construida sobre depósitos de ceniza volcánica. A simple vista, parecen firmes, sólidos y capaces de sostener edificios y carreteras. Pero en realidad son materiales frágiles, que pueden desmoronarse con facilidad cuando entran en contacto con agua. Las lluvias de la tormenta Ágata saturaron el terreno,
hasta el punto de que ya no pudo sostener el peso de lo que estaba encima. Bastó un pequeño colapso subterráneo para que la tierra se viniera abajo. La segunda explicación estaba en el sistema de drenaje. Como ocurre en muchas ciudades latinoamericanas, el alcantarillado de Ciudad de Guatemala tenía décadas de antigüedad y estaba en mal estado. Filtraciones constantes habían erosionado el subsuelo. Durante años, el agua que circulaba por esas tuberías debilitó poco a poco los cimientos invisibles bajo el barrio. Con la tormenta, la presión del agua se multiplicó. El terreno no resistió más y el colapso fue inevitable. Algunos expertos fueron más allá y sugirieron que bajo la ciudad podían existir cavidades naturales, como cuevas formadas en roca caliza o materiales solubles. Si esas cavidades estaban allí, desde hace siglos, el exceso de agua pudo debilitarlas y provocar que todo se desplomara. Otros aseguraban que no eran cavidades naturales, sino grandes vacíos creados por fugas de agua y negligencia en el mantenimiento del alcantarillado. Lo cierto es que la combinación de un suelo volcánico frágil, lluvias intensas y drenajes defectuosos formó la tormenta perfecta. El agujero apareció de la nada y se tragó todo a su paso. Más allá de las explicaciones científicas, lo que más impresionó al mundo fue la dimensión humana de la tragedia. Las familias que vivían allí lo perdieron todo en cuestión de segundos. Cientos de personas fueron evacuadas, temiendo que el agujero siguiera creciendo. El barrio entero quedó marcado para siempre. El miedo se extendió por toda la ciudad. Nadie sabía si algo parecido podía ocurrir en otro lugar. Y es que Guatemala ya había experimentado antes hundimientos similares. En 2007, un socavón enorme había engullido una docena de casas y matado a varias personas. La gente recordaba aquel evento con horror. Y ahora, en 2010, revivía la pesadilla. Los guatemaltecos comenzaron a preguntarse si realmente estaban seguros en su propia ciudad. Los estudios posteriores confirmaron que estos socavones no eran tan extraños en el país. El terreno volcánico de la región, junto con una infraestructura deficiente, hacía que la ciudad fuera especialmente vulnerable. Bastaba una temporada de lluvias intensas para que se formaran grietas invisibles bajo la superficie. Y cuando esas grietas ya no podían sostener el peso, el suelo colapsaba de manera súbita, dejando agujeros gigantescos. El agujero de 2010, sin embargo, fue especial, no solo por su tamaño, sino también por su forma. Desde arriba, parecía una figura geométrica perfecta, como un círculo trazado con compás. Eso le dio un aire aún más misterioso. Los videos y fotografías se compartieron en todo el mundo, y las teorías conspirativas no tardaron en aparecer. Algunos decían que se trataba de un experimento secreto, otros hablaban de castigos divinos, e incluso hubo quienes relacionaron el agujero con extraterrestres. Las autoridades, mientras tanto, trataban de mantener la calma y dar soluciones. Se realizaron estudios de suelo más exhaustivos. Se reforzaron algunas zonas y se repararon drenajes. Sin embargo, para muchos guatemaltecos la confianza estaba rota. Después de ver cómo una calle completa podía desaparecer en cuestión de segundos, ¿quién podía sentirse seguro? Lo más inquietante es que este tipo de fenómenos no se limita a Guatemala. En distintas partes del mundo han ocurrido hundimientos similares. En Florida, Estados Unidos, los socavones son comunes porque el suelo está compuesto de caliza, una roca que se disuelve con facilidad en contacto con el agua. En Siberia, enormes cráteres han aparecido debido a la explosión de gas metano atrapado bajo el permafrost. En Yemen, el pozo de Barhaut ha alimentado leyendas durante siglos, considerado por muchos como la puerta al infierno. Y en el mar Caribe, el Blue Hole de Belice es un gigantesco agujero marino que ha despertado tanto la curiosidad científica como los mitos más sorprendentes. Con el paso del tiempo, el agujero fue rellenado y la vida en la ciudad siguió. Pero la cicatriz quedó en la memoria colectiva. Para muchos, aquel día fue un recordatorio de que la tierra bajo nuestros pies no siempre es tan estable como creemos. Podemos construir ciudades enteras, levantar edificios y carreteras, pero si el terreno falla, todo se derrumba en segundos. El agujero de Guatemala 2010 se convirtió en un símbolo de la fragilidad de las ciudades modernas. Mostró que no siempre tenemos el control, que la naturaleza y la negligencia humana
pueden unirse para crear desastres imposibles de prever. También nos recordó que aunque pensemos que el suelo es lo más seguro que tenemos, bajo él pueden esconderse vacíos que esperan el momento de revelarse. Hoy, más de una década después, las imágenes del socavón siguen circulando en Internet. Muchos lo descubren por primera vez y se sorprenden al ver un agujero tan perfecto en medio de una urbe. Otros lo recuerdan como una de las noticias más impactantes de aquel año. Los vecinos que lo vivieron aún sienten escalofríos al hablar de ello. Y es que no se trató de una simple curiosidad geológica. Fue un evento que se llevó vidas, hogares y la tranquilidad de cientos de familias. Fue la demostración de que la Tierra puede abrirse bajo nosotros en cualquier momento. Fue una llamada de atención a todos los países que construyen sobre suelos frágiles y descuidan su infraestructura. Quizás lo más inquietante sea que no existe una manera de predecir con exactitud cuándo ocurrirá algo así. Los científicos pueden identificar zonas vulnerables, pueden estudiar los suelos y reforzar estructuras, pero no hay un radar que avise: hoy se abrirá un socavón aquí. Esa incertidumbre es lo que convierte a fenómenos como el de Guatemala en algo tan perturbador. Al final, lo que sucedió aquel 30 de mayo de 2010 es una mezcla de naturaleza y descuido humano. La tormenta tropical. Ágata puso la presión, el suelo volcánico puso la fragilidad y el alcantarillado defectuoso hizo el resto. El resultado fue uno de los socavones más impactantes de la historia moderna. Un agujero que se tragó 3 casas, varias vidas y la confianza de toda una ciudad. Y cuando recordamos aquel evento, no podemos evitar compararlo con otros misterios del mundo. Si disfrutan de este tipo de historias misteriosas y fenómenos extraños alrededor del mundo, no olviden suscribirse para no perderse los próximos episodios donde exploraremos más enigmas de la Tierra y del universo.